noches, profesora Rita Rodríguez. Les saluda Miguel Hernández, la cual estaré hablando sobre la disciplina, abarcando 6 disciplinas muy importantes para desarrollar en el ámbito educativo. La charla ha sido un poquito extenso, pero muy aprovechado para construir nuestro conocimiento. Quiero compartir mi presentación de este diseño general de lo que es la disciplina. La definición de la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden entre los miembros de un grupo o en una determinada colectividad, en este caso la escuela. Etimológicamente, la disciplina significa lo que aprende el niño. Por esta razón, hablaré paso a paso las estrategias frente al conflicto de la disciplina, y estas son la disciplina en la labor educativa, el conflicto en el aula, el consenso en el aula, la convivencia escolar, la violencia en la escuela y los programas que existen para la convivencia. Estaré hablando paso a paso cada una de estas disciplinas. La disciplina en la labor educativa es el aspecto más importante en la organización escolar porque implica los problemas del orden, la moral y la armonía. Se dirige al aspecto moral porque orienta la formación del estudiante hacia la voluntad, y esta voluntad provoca un ordenamiento y regula la conducta del estudiante, y de esta manera prepara la conciencia del individuo en la educación ética mediante la subordinación del niño a través de normas que reconoce como indispensables. En la disciplina escolar, como elemento de la educación moral, es un proceso de continuo crecimiento que aumenta y se completa y se perfecciona a través de la influencia a través de estas 3 etapas: el hogar, la escuela y la vida, las cuales son fundamentales para que el niño obtenga una buena disciplina, la cual es necesaria la participación de la familia y la escuela, obviamente, porque se forman los valores y los principios de las personas. Y el principio de la individualidad es cuando el maestro también respeta las actitudes del estudiante y lo considera valiosa cuando es necesaria. En el orden existe, obviamente, en la disciplina escolar siempre van a haber normas y reglas que cuando se ejecutan, esto se vuelve hábitos de asistencia, la puntualidad y la cooperación. Cuando hay una cooperación, ya se hace una disciplina autónoma cuando el estudiante ya lo considera buena. Dentro de esta armonía también se considera la libertad también y la autoridad del docente para que ejecute las normas. Para que exista una armonía en la labor educativa, es necesario que exista una disciplina de prevención y una represiva. Veamos cuáles son. La disciplina preventiva dice que llama a la voluntad sin provocar el castigo. Pero ojo, aquí el profesor lo que sí hace es tratar de hacerle saber que si comete falta, esta tiene consecuencias. Y la disciplina represiva dice que somete la voluntad y la reprime. Esto, señores, no mejora a los alumnos ni contribuye a educarlos. Es decir, el alumno no sentirá miedo, pero también pierde el respeto. Bien, para llevar en conjunto una armonía, aquí les presento unas orientaciones para que el docente se oriente a través de esta disciplina. Primero, el maestro debe ser firme, pero razonable. 2, arreglar las cosas y no combatir fuego con fuego. 3, ser justo con los elogios, ya que esto provoca a veces descontento entre algunos estudiantes porque se observa que el profesor a veces tiene favoritismo y hay que tener mucho cuidado con eso. 4, no darse por enterado de ciertas actitudes. 5, retener en el aula. Quiere decir que el alumno odia la retención. Por lo tanto, esto puede causar un impacto positivo, ya que esto puede corregir el orden dentro del estudiante. 6, no sobornar. Esto es cuando se le dice que se le va a poner una nota si cambia de actitud. Esto está incorrecto.
Y séptimo es variar las actividades dentro del aula. Pero ante todo este escenario, señores, debemos conocer la libertad y la autoridad del docente. Este docente primero debe ser un ejemplo ante sus alumnos. ¿Y cómo es este docente? Pues aquí les presento. El docente debe transmitir confiabilidad, el docente debe ser puntual, debe tener un autocontrol, debe ser imparcial, debe ser honrado, ser sensible ante las situaciones y también crear un buen ambiente en el aula de clases. Ahora bien, cuando el maestro cumple con estas libertades y es un ejemplo, ¿cómo implementa la disciplina en el aula de clase? Pues primero lo que hace es establecer objetivos, segundo, transmitir la seguridad, tercero, trata de conocer a cabalidad a sus estudiantes, cuarto, da oportunidades, quinto, asigna tareas pedagógicas y sexto, crea un buen ambiente en el aula de clase. Obviamente también evita las amenazas y también ayuda a ver los resultados de las consecuencias de sus estudiantes. Debe considerarse que el conflicto es parte de nuestra vida y que no siempre es negativo, sino que a veces esto indica necesidad de cambio. De este modo, se puede decir que no hay crecimiento sin conflicto. Pues bien, he dividido este conflicto en grupo y disciplina, sanciones y prevención, y el último, actividades para desarrollar el diálogo. Bien, como sabemos que la mayoría de los conflictos sucede en los grupos, cosa que ya lo hemos experimentado, pero hay una parte negativa y una positiva. En la negativa, el conflicto se presenta de forma competitiva y la positiva se presenta de forma cooperativa. En la negativa competitiva causa división. ¿Por qué? Porque en los grupos la mayoría de los integrantes son escogidos entre los mejores y establece una división los exitosos y los fracasados. En cambio, en la cooperativa, los alumnos se sienten seguros y disminuyen la ansiedad. Y ellos pueden también aprender uno del otro y también participar de forma espontánea. En sanciones o prevención, aquí el maestro debe poner todos sus medios para evitar los conflictos potenciales y así evitar soluciones traumáticas. Por otro lado, la dialéctica puede establecerse entre sanciones y castigos, y esto remite directamente a la aplicación de dos modelos, y estos son el autoritario y el dialógico. Dice que el autoritario es punitivo, donde el niño debe obedecer y callar, y se considera siempre que quien no calla y desobedece siempre presenta los comportamientos que debe corregirse en forma de castigo. En cambio, el dialógico dice que es humanitario y democrático, donde el diálogo aquí es una orientación y es una guía sin abandonar el alumno en su suerte. Y esto hace que reflexione los propios errores que comete y el alumno asume la responsabilidad sobre ellos. Y el último, el profesor debe crear actividades para el ejercicio del diálogo. Algunos ejemplos son las lluvias de ideas, las sombras chinas, las fotos palabras, el teatro imagen, el cuento dramatizado. Creo que eso ya lo hemos manejado, ya se ha explicado y son técnicas para que esto motive a los estudiantes a convivir en paz. El consenso es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios de un grupo, donde las personas tienen diferentes deseos, también hay intereses y necesidades para conciliar ambas partes. Para esto se realiza una asamblea, donde en esta asamblea se fomenta la participación
pero también es una participación dinámica y democrática, por la cual ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Bien, ¿cuál es el funcionamiento de estas asambleas? Primero, son reuniones esporádicas. También hay intervenciones y el objetivo es buscar soluciones a los conflictos. Ahora bien, ¿para qué sirve estas asambleas en las escuelas? Es para que exista mediación. Entonces, esto es un proceso de comunicación y es voluntario donde todos salen ganando frente a un aparente dilema, ¿no? Para que esto se proceda a una negociación donde la participación es voluntaria y directamente entre las partes implicadas y los acuerdos son obligatorios, como si fuese un contrato. Y luego la conciliación, que conlleva la voluntad de llegar a un acuerdo entre las partes. El arbitraje, las partes son a veces contendientes y son adversarias. Y la mediación, por supuesto, que es voluntaria y está estructurada. Bien, ¿cuál es el procedimiento de esta mediación? Bien, en la primera fase se introducen las partes y el mediador explica su rol y el objetivo de esta mediación. En la segunda fase se cuenta la historia del conflicto. En la tercera se identifican los intereses y las necesidades por las cuales se va a dialogar. Y en la cuarta se generan opciones. Y en la quinta se analizan las opciones y se firma. Y por último se da un seguimiento de las partes en ejecución. Para esto, para poner en práctica en las escuelas, hay actividades, ¿no?, que son dinámicas para que se ensayen en las aulas de clase para hacer mediación. Por ejemplo, tenemos los juegos con sillas, los mediadores, el debate, la dramatización del conflicto, dicen las paredes, es una dinámica, y los desafíos grupales. Actualmente, el concepto de convivencia escolar ha reemplazado en las escuelas lo que tradicionalmente era una disciplina drástica, pero dentro de estas convivencias, obviamente que siempre hay normas de las cuales se deciden en consenso a partir del diálogo con la comunidad educativa, y estos reglamentos textualmente dicen que son un conjunto de normas que de forma ordenada sirven para ejecutar las leyes de la sociedad o normas de un grupo. Bien, aquí les muestro una pirámide de un modelo para establecer un reglamento en el aula. Por ejemplo, lluvia de ideas, de normas que se les ocurra. De las lluvias de ideas propuestas se escoge las 15 más importantes. Luego se expone y se lleva a un consenso. Pero antes de adoptar estas normas, se solicita si alguien tiene algún inconveniente con estas normas, y dada el consenso y se aprueba, finalmente estas normas se escriben en un banner y se coloca donde todos lo puedan observar. Hay actividades que son muy buenas para mejorar la convivencia, cosas que debemos poner en práctica como futuros docentes. Estas son importantes porque el estudiante aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a colaborar y como resultado aprende a dialogar y a consensuar. ¿Quién no ha vivido este tipo de experiencia? La violencia es una situación en donde dos o más individuos se enfrentan y una o más sale perjudicada, siendo agredida ya sea física o psicológicamente. Tenemos dos tipos de violencia. Estas son la violencia invisible y la violencia simbólica.
Veamos primero qué es la violencia invisible. La violencia invisible, por ser invisible o encubierta, estas son las cotidianas, lo que se vive el día a día, y por estar ocultas no se denuncian ni se sancionan. Y estas son el maltrato psicológico, la exclusión, el menosprecio, la difamación y la humillación. También esta clase de violencia se puede ejercer en una escala de micro y macro social. La microsocial se refiere a las interacciones sociales conflictivas que se dan a nivel personal, y la macrosocial, esta se divide en tres: la estructural, la institucional y la represiva. ¿Qué dice la estructural? Esta se manifiesta en la pobreza y en la desigualdad. Y la institucional, estas son las que vulneran los derechos de los habitantes. Y la represiva, esta responde a la injusticia sobre los sectores enteros de una sociedad. Pues bien, hay tres formas de agresión simbólica también. Y esta se divide en la agresión relacional, la agresión indirecta y la agresión social. La agresión relacional, esta es dañar la confianza de alguien que le ha sido dada, y esta persona se aprovecha de esa confianza y del sentimiento de una amistad que antes mantenían. Y la agresión indirecta es aquella donde la persona aparenta no dañar sin intención y se escuda limpiándose las manos con otra persona, ¿no? Y la agresión social es dañar la autoestima de alguien, ya sea diciéndole que no sirve para nada o diciéndole a sus compañeros de los defectos de otra persona, ¿no? En todo caso, también el chisme o levantando falso testimonio. Siguiendo con el mismo tema de la violencia, tenemos las manifestaciones de estas. Como sabemos, estas manifestaciones de violencia son un reflejo de la sociedad, y esto se debe contener a los alumnos conflictivos, pero también hay que encontrar estrategias que ayuden a mejorar estas relaciones con los demás, y se propone aquí mismo la respuesta de la escuela ante la violencia. ¿Cuáles son estas manifestaciones de violencia? Bueno, tenemos una lista. Esta es primero la disrupción en las aulas. Esto es cuando dos o más alumnos con su comportamiento interrumpen el desarrollo de las clases y obliga al profesor a aplicar medidas de disciplina. Segundo, tenemos los problemas de disciplina. Esto suele pasar cuando hay conflictos entre el profesor y el alumno, que llevan situaciones de desafíos e incluso hasta insultos. El maltrato compañero o bullying, esto pasa muy a menudo en las escuelas, donde muchos hacen burlas de otros, molestándolos, y esto conlleva insultos y también hasta rumores. El siguiente es vandalismo. Esto sucede cuando los muchachos llegan a dañar objetos físicos de la institución o hasta llegar a robarlos. El siguiente es violencia física, cuando llega al extremo de golpes o hay presencia también de armas, o también puede ser hasta extorsiones. El siguiente es acoso sexual. Esto es muy a menudo, pasa entre chicos y chicas que empiezan a intimidar, y puede surgir hasta violencia física de diferentes índoles. En respuesta a esto de la escuela se proponen algunas estrategias. Textualmente, las más principales son hacer que la escuela sea un lugar de puertas abiertas donde el alumno pueda acudir en su tiempo libre para realizar actividades ya sea culturales, deportivas y de servicio comunitario. También los programas especiales de mediación escolar, que es muy importante, como las que mencioné anteriormente. También la reflexión constante sobre los focos de violencia en las escuelas, donde la comunidad estudiantil, la comunidad educativa
pueda enfocarse donde existe, donde está la debilidad, donde surgen los focos de violencia, para que pongan cartas sobre el asunto y puedan estos jóvenes involucrarlos más a actividades donde ellos puedan distraerse y puedan sanar esas relaciones para que se lleven bien entre sus compañeros. Y el último y lo mejor de esta presentación son los programas de convivencia. Son 4 programas, de los cuales son programas de actitudes lingüísticas, programas de análisis de medios, programas de técnicas teatrales y programas de prevención de la violencia. ¿En qué consiste estos programas de actitudes lingüísticas? Bien, dice que esto ayuda a desarrollar las habilidades lingüísticas, también valorar las distintas comunidades hablantes, como también los talleres de lecturas. El siguiente, los programas de análisis de medios, son la televisión, la computadora, el internet y el cine, para impulsar la convivencia. Este programa sirve mucho porque para incentivar la recreación de los alumnos y que ellos mantengan una mente siempre ocupada y puedan convivir. Los programas de técnicas teatrales son los juegos teatrales que mejoran las relaciones de los miembros del grupo. Y los programas de prevención de la violencia son estos procedimientos y actividades que se ofrece a la población de diversos medios, llámese empresa privada o pública, que ellos contribuyen a la comunidad educativa. En conclusión, la disciplina es el valor de la armonía. Nosotros los seres humanos debemos entender que nuestra propia armonía de ser debe ser pensando y actuando siempre en relación a un buen fin. Para conquistar este valor hay que empezar por aprovechar nuestra necesidad de orden en nuestra propia vida, nuestros hábitos. Si tenemos que corregir malos hábitos, tenemos que poner en práctica lo que hemos visto en todo este material. Vamos a educar a estudiantes, por la cual nosotros debemos ser el ejemplo primero. Muchas gracias.